Bueno, y ahora los dejo con el expositor de hoy día. Le damos un aplauso en el Señor, le animamos. Un aplauso en el Señor. Bueno, oremos antes. Padre, dejamos este tema en tus manos. Espíritu Santo, revélanos al corazón este importante mensaje a nuestra mente. Ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros somos de ti y tú tienes muchos mandamientos hacia nosotros que nos ayudan a bien, Señor, y debemos cumplirlo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando de mandamientos, justo se habló ahora de Mateo 28, del 19 al 20, id y hacer discípulos. Esto es una parte, compartir el día 5 estas 4 temáticas. Pero yo voy a hablar de algo diferente y a continuación vamos a compartir unas imágenes y las vamos a comentar. La siguiente. Es que venía un gol, pero justo no hubo gol ese día. La otra es que no se mueve. Ahora sí. La siguiente. Y la última. Bueno. Las 4 imágenes que vimos responden al tema que vamos a dar, que está en la siguiente, para no dejarla ahí, para no dejarla en esa votación, que es la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero el tema de hoy se llama Sin Dualidades. ¿Ya? Suena hasta como una canción, Sin Dualidades. Las imágenes que mostramos a ver, ¿qué es lo que es dualidad? Así a grandes rasgos, siempre hay una cosa que tiene una naturaleza, pero siempre se dan dos fenómenos totalmente distintos. ¿Ya? Por ejemplo, al principio vimos un encuentro entre Colo-Colo y la U. Los dos son equipos de fútbol, pero sin embargo son distintos, tienen una hinchada distinta. Y en fin, la siguiente imagen que vimos fue la final del Mundial, que fue Francia y Argentina, donde justo eran los dos mejores jugadores de ese tiempo, Mbappé y Messi. Después vimos Cantinflas, la película Su Excelencia. Esa película es una película muy recordada. A lo mejor ustedes nunca han visto Cantinflas, pero siempre se recuerda que está en una asamblea, así lo más parecido a la ONU. Esa película habla de que él estaba en un país llamado Pepe en Labia. Todo esto era ficticio y él pertenecía a un país llamado Los Cocos y se volvió embajador por una cosa, por un tema bien cantinfleo. Pero al final él está ahí en la asamblea y tenía que dar un voto. Y justo habían 2 dualidades, porque justo fue la película por ahí por el año 67, ya estaba el muro de Berlín, ya estábamos en un mundo bipolar, y entonces él, como para hacer una parodia, habla, y entonces habían dos potencias mundiales, los colorados y los verdes. Los colorados eran los partidos socialistas, y los verdes obviamente eran los partidos capitalistas, y él tenía que votar, y con su puro voto se decidía si todos los países eran socialistas o si todos los países eran capitalistas. Entonces él vota nulo, o sea, no votó y dijo, y ahí lo interesante es que él cita al Señor Jesús, dice, ¿cómo olvidar a ese carpintero de Galilea que les dice, amémonos los unos a los otros? Pero ustedes han entendido mal, entendieron, armémonos los unos a los otros. Justo estaban en un contexto de guerra. Y entonces él estaba en una dualidad. ¿Por quién votar? Y la siguiente imagen que vimos, que habíamos visto, era justamente la votación de la semana pasada, donde la Cámara de Diputados tenía que votar o legislamos o no legislamos de la reforma tributaria. Claramente había un sí o un no, y ya sabemos los resultados, al final no se va a legislar. Pero el tema es que el mundo a veces se enfrenta en dualidades. Y a veces no hay dualidades. De hecho, a veces hay una falacia que es la falsa dualidad. Nosotros cuando compartimos el Evangelio, siempre las personas ocupan 3 falacias argumentativas. La gente mentalmente no piensa así, ay, voy a ocupar esta falacia.
pero mentalmente la ocupa. La primera es la falacia ad hominem, que es el ataque a la persona, ridiculizarla, así, oye, tú me estás hablando del Señor, tú, borracho, mujeriego, tú. Entonces uno, oye, no me ataques a mí, pon atención a mi argumento. También está la falacia de los hombres de paja, que es ridiculizar el argumento que uno presenta. Uno empieza a hablar de Dios y ellos te pueden decir, sí, así que Jesús es un Avenger y la paloma, y están ridiculizando lo que uno cuenta. Eso es una falacia, la falacia del espantapájaro. Uno nunca ha estado hablando de eso, ¿cierto? Y la tercera es la falsa dualidad. Siempre el mundo te tira una dualidad. Tú eres cristiano, entonces estás a favor de los sacerdotes que abusaron, estás a favor de esos pastores que se hacen ricos. Y eso es una falsa dualidad. No porque yo crea en Cristo y yo crea en el Señor, quiere decir que yo esté a favor de eso. Es como lo que vimos al principio. No porque haya un partido Colo-Colo y la U, haya alguien de Colo-Colo y otro de la U. Hay gente que puede ser de la Católica, de Palestino, de la Universidad de Concepción y en fin, todos los equipos de fútbol. No es necesario que hayan dualidades. Ahora el Señor Jesús sí se enfrentó a una dualidad. Y donde dio una respuesta formidable. Entonces, si vamos nuevamente a la presentación. Entonces leamos Lucas 20 del 19 al 26. Claudia, como siempre te pido ayuda, ¿podría leer ese pasaje bíblico? Lucas 20 del 19 al 26. No se escucha, pero no hay problema. Yo lo voy a leer en honor al tiempo. Claudia, no leas, porque no se escucha, yo lo voy a leer. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. ¿Se acuerdan de la parábola? La vimos la semana pasada, esta parábola de la higuera, ¿ya? Entonces ellos estaban molestos con el Señor y lo querían prender. Bueno, sigamos con el número 20. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justo a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Esta fue una extraordinaria respuesta, porque miren, el Señor estaba al frente de dos dualidades. Acá no la dice en este pasaje, pero sí en Mateo dice cuáles eran los otros. Estos famosos espías eran los herodianos. Está en Mateo 22, 16 y en Marcos 12, 13 también. Ahí explica que son los herodianos. Estaban los herodianos y estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran judíos, también eran romanos, pero eran judíos que estaban a favor de la corona de Roma. ¿Cómo siendo judíos iban a estar a favor de la corona de Roma? Bueno, ellos generalmente trabajaban para el gobierno, ¿cierto? Cobraban tributo. Además les convenía porque ellos a lo mejor decían, en ese tiempo Roma no era un reinado autoritario, no totalitario. Entonces ellos decían, mira, yo puedo desarrollar mi religión, hay seduceos, hay fariseos, y los romanos nos proporcionan seguridad, carreteras, todo. O sea, estamos súper bien. O sea, en tiempos de delincuencia, si... imagínense, ellos no tenían, porque ¿quién se atrevía a ir en contra del gobierno de Roma? Entonces ellos estaban felices, pero entendían que Roma necesitaba mantenerse con un diezmo, que a todo esto este diezmo no era tanta plata, era un denario, era el trabajo de un día, y de hecho la finalidad de este tributo era contar, porque era un solo denario. Entonces si entregaban 100.000 denarios, quería decir que habían 100.000 familias hebreas. Esa era una manera de contar. Pero ellos estaban a favor, pero los fariseos estaban en contra, detestaban ese tributo, por dos motivos. A nadie le gusta pagar tributo, ¿cierto? O sea,
Y lo otro era que ese tributo tenía la imagen de César, ya del rey de ese entonces, que decía hijo de los dioses. Entonces, como que en el fondo ellos sentían que estaban faltando el primer y segundo mandamiento. O sea, para ellos era terrible ver esta moneda y entregarla. Esto era lo que les recordaba: hey, tú estás sometido, tú tienes que pagar tributo, tú ya no, tu rey ya no es Dios, o tu rey ya no es un elegido por Dios, tu rey es un romano y tienes que pagar tributo. Entonces imagínense, los fariseos estaban mal pagando tributo y estaban los herodianos que estaban a favor de pagar tributo. Entonces esta era la oportunidad para el hombre para, no sé, como para pillar a Dios. Pero con Dios, como dice el versículo, dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna. Se enfrentaron a Jesús. Entonces los fariseos deben haber pensado, mira, si él dice no paguemos tributo, paguemos tributo, ¿qué iba a pasar con Jesús? Su popularidad iba a perder. Porque todos los hebreos iban a decir, este no es para nada el Mesías, ni siquiera tenemos que nombrarlo rey si quiere pagarle tributo a los extranjeros. No. Entonces perdía con los hebreos. Pero si decía, no hay que pagar tributo, esta era la oportunidad para decirle a Roma, hey, acá hay un joven rebelde que no quiere que paguen tributo. Entonces era la astucia más grande, y más aún lo adularon cuando le hablaron. Le dijeron, miren, de partida le dijeron maestro. En ese tiempo no se le decía a cualquiera maestro. Para ellos Jesús no era un maestro. Y le dicen maestro. Tú que sabes juzgar, que no miras por dentro, ¿cuánta adulación? Y le dijeron, no, te estoy preguntando por si acaso, tú eres muy sabio. ¿Tenemos que pagar o no pagar tributo? Y Jesús dijo, ¿por qué me tentáis? Y ahí dice, muéstrenme la moneda. Y viendo la imagen de César, dijo, dar a César lo que es de César. Y después dijo, darle a Dios lo que es de Dios. Es interesante porque él apuntó a César, el que está en la moneda, para decir, dar a César lo que es de César. Pero siempre me he preguntado, ¿a quién apuntó el Señor cuando dijo darle a Dios lo que es de Dios? Yo creo que justo apuntó a lo mejor al corazón de los que estaban creyendo en él en ese momento, que era como la iglesia en ese entonces. Y entonces así respondió Jesús: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Puede surgir una pregunta: ¿por qué debemos darle a Dios lo que es de Dios? Eso está en la siguiente diapo. Y ahí está la respuesta. Uno, porque del Señor somos. Esto es bíblico. En Romanos 13:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿por qué debemos darle a Dios lo que es de Dios? Porque somos del Señor. Y la segunda es porque si nosotros, nuestra ciudadanía, ya nuestra verdadera ciudadanía, donde tenemos derecho a salvación, pero tenemos que cumplir deberes, es la que está en el cielo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, por eso tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, cumplir. Así como en la tierra cumplimos con las leyes civiles, cumplimos pagando tributos, pagando el IVA, cruzando la calle, cruzando el semáforo, tantas cosas que tenemos que cumplir. Los que estamos enamorados tenemos que casarnos ante las leyes, en fin. Así como hay que darle a César, a Dios también hay que cumplir, y aquí hay dos razones: porque somos del Señor y porque nuestra ciudadanía está en el cielo. También el Señor dijo dar a César lo que es de César. Ahora bien, ¿por qué tenemos que darle a César lo que es de César? Y aquí hay muchas respuestas. En Daniel dijo: Dios pone reyes y saca reyes. Así que con eso estamos diciendo que la autoridad la pone el Señor. Jesús, cuando estuvo frente a Poncio Pilato, le dijo: a mí no me habla, yo que te puedo dejar libre, yo tengo autoridad para crucificarte o para dejarte libre. Y él le dijo: esa autoridad la tienes porque mi Padre te la dio. En Romanos, todos conocemos este versículo, que nos sometamos porque toda autoridad es puesta por Dios. Y en Primera de Pedro 2, 13, 14, es interesante porque dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces hay 4 versículos y seguramente hay más que rectifican de por qué debemos obedecer al César.
En Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Da sabiduría a los sabios. En Juan 19:10-11 lo expliqué, pero lo quiero leer. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿por qué debemos darle a César lo que es de César? Jesús lo dijo, dar a César lo que es de César. Y hay 4 versículos para creerlo y para tenerlo como un mandato. Ahora bien, también la Biblia dice que cuando estamos en situaciones tenemos que obedecer a Dios antes que César. Se dan estas situaciones muy pocas veces. Quiero poner un ejemplo. Acá en la legislación chilena, lamentablemente, está aprobado el aborto. A veces hay médicos que son cristianos, que tienen sus principios, que saben que no hay que matar, y ellos, gracias a Dios, tienen la conciencia de no hacer aborto. Pero hoy día la legislación, los legisladores que están, y oremos para que no sea así, ellos quieren determinar que sea algo dictatorial, que ellos no puedan elegir. A usted su pega, señor, usted tiene que abortar. Entonces, cuando hay situaciones así, uno tiene que pensar que hay que obedecer a Dios antes que César. Juan y Pedro, cuando sanaron al cojo, no sé si recuerdan la historia, había un cojo y pidió no es mendiga la palabra, la otra vez me dijeron, pidió una limosna y le dijo, no tengo, pero de lo que tengo te doy, y resulta que caminó. Y ahí Pedro con Juan empezaron a predicar en el pórtico de Salomón, y la cosa es que fueron llevados a un concilio. ¿Y saben lo que eligieron en el concilio? Mira, hagamos un trato, no hablen más de Dios, y quedan libres. Entonces ellos preguntaron, no sé cuál de los dos preguntó, yo creo que Juan, por el nombre no. Llegó y preguntaron, o sea, ¿ustedes quieren que obedezca a los hombres antes que a Dios? Eso está en Hechos 4 del 18 al 20, en versión PDT dice, entonces lo llamaron y le ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerle a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos estaban diciendo, no, pues nosotros vamos a obedecer al Señor, vamos a hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en Hechos 5:29, cuando estaban también aquí Pedro dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces en situaciones donde se da a lo mejor aquí un dilema, ¿obedezco a Dios o obedezco a las leyes? Siempre hay que obedecer a Dios, pero con honestidad. Miren, yo les voy a contar una historia. Yo cuando estaba en la U, habían ramos que detestaba, no quería estudiar. Y justo yo llegaba y decía, pero voy a escuchar una prédica. Antes está Dios que mis obligaciones. Y entonces así le sacaba el quite. Bueno, ese tipo de manipulación no se debe hacer. O de repente, no, si hay que no voy a ir a trabajar, me voy a quedar orando. Y falto, ¿no? Uno tiene una obligación que cumplir con cierta hora, 45 en el sector privado, 44. Pero no es la idea manipular. Aquí hay que ver cuando realmente está la palabra de Dios versus obedecer a los hombres. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué es lo que es dar a Dios? O sea, si Jesús dijo dar a Dios lo que es de Dios, ¿qué tenemos que darle? ¿Qué cosa? ¿Qué nosotros podemos darle a Dios? Y la palabra nos llama a obedecer los mandamientos. En Deuteronomio 27:10 dice, dirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo ordeno hoy. También en Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, siendo breve y todo, hay que obedecer todos los mandamientos. Y en la Biblia hay muchos mandamientos. Por ejemplo, Nelly estaba hablando, no explícitamente, pero se puede inferir,
que nos llama a cumplir con un mandamiento, Mateo 28, 19 al 20, y ya ser discípulos, ¿cierto? Entonces nos dijo, el 5 de abril, abramos nuestras puertas, invitemos a esos Cornelios que quieren escuchar la palabra de Dios. Un mandamiento, esto no es algo alternativo. Pero nosotros conocemos los famosos 10 mandamientos, que a los niños les enseñamos, con mímica. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. El tercero dice, no tomarás el nombre del Señor de Dios en vano. Entonces, cuidado ahí con decir tanto, ay Dios mío, o otras cosas. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya sabemos que el Señor dijo, vengan a mí los que están cansados y yo los haré descansar. El Señor es nuestro descanso, ¿cierto? Y hay que dedicarle un tiempo a Él. El quinto es honra a tu padre y tu madre. No matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás, no mentirás. Y el décimo, no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos. Fíjense que el Señor Jesús los resumió. En la siguiente diapo. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y a eso es lo que respondió Jesús. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, porque acá hay un resumen. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, son los 4 primeros mandamientos, ¿cierto? No tener Dios ajeno, no hacerse imagen, guardar el día de reposo. Y se me olvidó uno. ¿Cuál era? No tomar el nombre de Dios en vano. Los 4 mandamientos. Y si quieren, aplicamos el quinto, honrar padre y madre, porque para Dios era importante que honráramos a nuestro padre y madre, porque nosotros, ¿cómo podemos tener una imagen de un padre supremo, de que tenemos que respetarlo? Yo creo que un niño, chico, estoy hablando, la primera imagen es sus padres. Si el niño aprende a respetar a sus padres, ver que es una autoridad, que es amor, que les da protección, que les da cosas, entonces, que les da resguardo, obviamente que después se les va a hacer más fácil entender quién es Dios. Cuando uno le dice, ¿sabes quién es Dios? Dios es tu padre. Ya, si ellos tuvieron una buena relación, lo van a entender. Ahora, si él tuvo una mala relación, es difícil cuando uno le dice, es tu padre. Por eso para Dios era importante que honráramos a nuestro padre y a nuestra madre. Y yo ahí puse el versículo, Romanos 13:9, porque acá está, ¿qué tiene que ver el amar a nuestro prójimo? Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en Romanos, Pablo se tomó el tiempo de decir el resumen de amar a tu prójimo como a ti mismo que dijo Jesús. Están los 6 mandamientos, los 5, si tomamos el 5, 6, claro, son 6. Pero si el de honrar y padre y madre también lo podríamos atribuir a amar a Dios. Entonces, aparte de esos mandamientos, aparte de estos 10 mandamientos, en la Biblia hay más mandamientos. Ya hablamos de Mateo 20, 19 al 20, pero también hay otros mandamientos. Por ejemplo, el Señor dice que nos congreguemos y que nos amemos. En Juan 13, 34, 35 hasta lo llama mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, si uno quiere saber cuál es mi sello distintivo, cómo la gente sabe que yo soy cristiano, porque yo amo a mis hermanos, a mi comunión. O sea, delante cité la película de Cantinflas, él sacó fuera de contexto ese versículo que dijo amémonos los unos a los otros, porque ese mandamiento no era para las personas. El mandamiento ahí era netamente en la iglesia, tenemos que amarnos los unos con los otros. Ahora, por eso es importante congregarnos, porque la única forma de desarrollar amor los unos a los otros es congregándonos. Por ejemplo, si yo estuviera detrás de una pantalla siempre, hagamos cuenta de eso, sería difícil que yo amara a mis hermanos, sería difícil que yo sirviera, uno los podría amar, pero manifestar el amor sería difícil. Por eso es tan importante congregarse, y de hecho, lo dice, el versículo dice,
en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis aquel día se acerca. O sea, el Señor nos manda, nos da un mandato, esto no es alternativo, esto no es, ni siquiera alcanza para dilema, a propósito del tema sin dilema. Acá dice el Señor, congreguémonos y exhortémonos, no sea que nos amemos. Entonces, acá no hay algo para, no hay medias tintas, acá es claro, amémonos y congreguémonos. Y así hay otros mandamientos, por ejemplo, el Señor nos manda que no seamos amargados y que seamos misericordiosos y que nos perdonemos. En Efesios 4, del 31 al 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces uno dice, oye, pero ¿por qué tengo que perdonar? Porque es un mandato. Así de simple, Efesios 4, del 31 al 32. Y hay un importante también mandamientos que están relacionados con la comunión en la iglesia, que esta la quiero leer, que es estos mandamientos ya para cristianos, que para gente que ya sabe que es cristiana y que tiene que poner su amor a Dios, su cristianismo en acción. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo escribió una carta. Esta es la versión Reina Valera 2015. Dice, hermanos, también le exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles, ya que tengan paciencia hacia todos. Ahí hay hartos mandamientos. Miren lo que sigue. Dice, miren que nadie devuelva otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Acá es importante, estén siempre gozosos. Es un mandato, siempre gozosos. Oren sin cesar. El versículo, uno de los versículos que uno más se sabe de memoria, un mandato. Y a propósito de que nos cuesta contar testimonio, este mandamiento tratamos siempre de recordárselo a los niños en Sion. Den gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O sea, el ser agradecido es un mandato. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno. Y el último mandamiento que sale en esta porción dice, apártense de toda apariencia de mal. Entonces mi pregunta es, ¿qué es una apariencia de mal? Apariencia es algo que parece, pero que no es. O sea, es un león. O sea, ¿cómo es? Uno que tiene pata de león, cara de león, pero no es león, ¿cierto? Como una canción. Entonces, a veces uno el Señor nos manda a que nos apartemos de toda apariencia de mal. O sea, no tan solo del mal, sino de lo que es aparentemente mal. ¿Se les ocurre un ejemplo? Bueno, en honor al tiempo, yo voy a dar un ejemplo. Hagamos cuenta que dos amigos con propósito, o amigos especiales, como le quieran llamar, salen a bailar en la noche, ¿ya? Y resulta que él le dice, yo tengo un departamento con 2 dormitorios, pero no te preocupes, Dios está conmigo y hoy no pasará nada. La novia cierra la puerta con 3 candados, ya va a evitar cualquier problema. O sea, se portaron súper bien. Se sentaron a ver una película y él le dijo, ¿te puedes sentar más al lado que no te quiero abrazar? Así, pues, evitando. O sea, todo bien. Llega a las 10 de la mañana, se duchan, todo el tema, bajan y los ve el conserje. Ah, no era tan cristiano esto. Y después llega y los ve una líder o un líder. Oh, y él los puede llamar a terreno, po, y ellos pueden decir, pero si no hicimos nada. De hecho, nos sentamos uno aparte del otro, pero era aparentemente algo mal, ¿o no? Entonces ahí el Señor dice que, como dice, apártense de toda apariencia mal. A veces hay situaciones que pareciesen verse mal, entonces para no dar la oportunidad para la murmuración, para que se pueda pensar otra cosa, es mejor evitarlo. Yo pienso, y así nadie espera nada. Nosotros los esposos, en el Ministerio 3S,
se nos dice, pues, a veces uno, si yo voy a almorzar con una compañera de trabajo todos los días, ¿qué tiene malo? Fui a almorzar. Después hay una fiesta de fin de año y yo bailo toda la noche con esa niña. ¿Qué hice mal? Nada. Pero ¿no es aparentemente algo mal? Por supuesto que sí. Todo el mundo podría murmurar. Entonces mejor almorzar con más gente, no salir a bailar, o por último bailar, pero bailar con todas, o mejor ir con la esposa. Ah, no, pues mejor ir con la esposa. Claro, chuta. Lo último lo vamos a editar, por favor, Rodrigo. No, pero cuando me refiero a bailar con todas es como con ¿ah? En grupo, pues, eso. Claro, arréglala.com. Claro. Pero mejor ir con la esposa, o si no, no ir nomás. Pues, ¿para qué? ¿Para qué apartarse de todo mal? Ven, yo tengo que decir, está mi esposa ahí, mire. Entonces, para hacer un resumen de todo esto, el Señor tuvo la respuesta política, fue una respuesta política extraordinaria. Le dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Hay muchos cristianos que quieren meter a Dios en la política, al Señor Jesús. No, si el Señor Jesús era un comunista, era un filósofo, era socialdemócrata, era capitalista, tiene todas las condiciones. Y el Señor Jesús nunca vino a este mundo inmiscuirse, involucrarse con la política. Él dijo, denle a César lo que es de César. Tiene que pagar tributo, pague los tributos. De hecho, hasta pagó un tributo. Una vez sacó de un pez un tributo y pagó. Listo. Hashtag corta. Y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que el Señor dijo. Y cuando lo dijo fue, imagínense el contexto, o sea, estaban los fariseos, los hebreos ahí atentos. No había celular en ese momento, pero hubiesen grabado y todo el tema, las caras que ponen, porque querían pillarlo, querían dejarlo mal, o quedaba mal con los hebreos, o quedaba mal con los romanos, porque si decía, como ya les dije, si decía que no, quedaba como un rebelde ante Roma, si decía que sí, quedaba como un impopular, que estaba a favor de la supeditación de otras coronas, pero no, él dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿hay que obedecer al César? Sí, hay versículos, dar a César lo que es de César es uno, y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es dar a Dios? Obedecerlo. Y para eso hay que leer la palabra y obedecer los mandamientos que vimos acá, que eran hartos, que eran los 10 mandamientos, los que resumió Jesús, los que nos congreguemos, nos perdonemos, y por último, estos que están que ya es a nivel de iglesia, que dice que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que no menospreciar las profecías, que tenemos que exhortarnos, y lo último, alejarnos de toda apariencia de mal. Oremos. Padre, te agradecemos por este tema, por este mensaje. Gracias, Señor, porque hace 2000 años tú estuviste con nosotros, nos enseñaste y nos hablaste. Señor, cuántas dudas a lo mejor hubo para algunos. Algunos te quisieron pillar, astutamente te adularon, te exaltaron, pero tú, Señor, eras Dios mismo en la tierra, que sabía las intenciones del corazón, que pesaba los corazones, que les dijiste no me tientes, y le dijiste dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a ser un cristiano, Señor, de testimonio, cumplir con las leyes de los hombres, pagar tributos, cruzar la calle en verde. Hay tantos mandatos, cumplir en nuestro trabajo, Padre, cumplir las horas que hay que trabajar, ser puntuales. Y también, Señor, están tus promesas, que están en tu Sagrada Escritura, donde está tu palabra, Señor, donde tú nos mandas a leerla, a orar sin cesar, a exhortarnos, a ser agradecidos. El versículo dice, ser agradecidos porque esta es la voluntad de Dios, es tu voluntad que seamos agradecidos. Ayúdanos también a cumplir con ese mandato que dice ir y hacer discípulos, que está en Mateo 28, del 19 al 20, y tantos más, Señor.
no podíamos nombrarlos todos, pero en tu palabra hay tantos, tantos versículos. Hay uno que también dice que debemos servirte de verdad con todo vuestro corazón y recordar lo que tú has hecho por nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, revélanos, Padre, porque podemos decirlo, podemos saberlo con razonamiento, tenerlo claro, pero falta que esto, Señor, tú lo digas a nuestro corazón, que tú, Espíritu Santo, nos reveles tus sagradas escrituras, que nos reveles cuál es la voluntad que tú tienes hacia nosotros, qué es lo que, qué es, Señor, lo que nosotros debemos hacer, en qué tenemos que cumplir. Te lo pedimos, Señor. Sé tú revelándonos esta semana tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión. Dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para finalizar, ya fueron dichos los avisos y anuncios, pero recordemos los cumpleaños. Hoy día no está, pero Beatriz está de cumpleaños mañana 23 de marzo. Así que saludémosla, escribámosle un WhatsApp, amémonos, es un mandamiento. Entonces, esa es la invitación. Si Bea, tú ves mañana este video, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Así que eso era, chiquillos. Que tengan un buen día, hasta luego. En Zoom, chao también, que estén bien. Chao Nelly, chao Claudia, Charlotte, chao Tere, chao Rodrigo, chao Miriam. Chao. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de bengué.